Hola a todos, soy Zdravka y bienvenidos a mi canal. Hoy me siento súper emocionada porque tengo una invitada muy especial. Como sabéis, yo soy profesora de español, pero no nativa. Y hoy no estoy sola porque me acompaña Laura, que es profesora de español y hablante nativa. Y vamos a hablar sobre el aprendizaje del español, las dificultades que tienen los que aprenden, y ella nos va a compartir consejos y claro, vamos a aprender juntas. Bienvenida Laura, hola. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir este rato tan bueno contigo. Y bueno, y si podemos ayudar a alguien más, pues perfecto. Genial. Gracias a ti por aceptar mi propuesta. Y bueno, la primera cosa que me gustaría preguntarte es, ¿qué hace que el español sea un idioma único en comparación con otros? Bueno, pues yo creo que está claro que es la diversidad lingüística que tiene el idioma español. Este idioma se habla en más de 20 países, entonces hace que tenga una variedad y una diversidad enorme, ¿no? Tanto de acentos como de expresiones y de vocabulario. Entonces, también considero que la fonética del español es un poco más clara o fácil en comparación con otros idiomas. Entonces, eso también hace que el español no sea difícil de comprender en un principio de forma auditiva, ¿no? Como comprensión auditiva. Y también la expresión oral. Como digo, la fonética no es demasiado complicada, entonces considero que también es único en ese aspecto, ¿no? Y bueno, no olvidemos hablar de la influencia que ha tenido el español de otros idiomas, como es el latino, el árabe. Eso ha enriquecido enormemente el vocabulario del español. Entonces, pues no deberíamos olvidar tampoco ese punto, ¿no? Sí, entonces es fácil aprender el español. Yo por la experiencia y porque aparte de tener clase con estudiantes no nativos, también conozco gente que ha venido a vivir a España en diferentes momentos, ¿no? A trabajar de vacaciones, y según ellos también me han comentado, no ha sido difícil de aprender. Yo creo que también puede ser porque son personas que también provienen de una lengua romance. Entonces, a la hora de adquirir otra lengua romance, pues por similitud de estructuras gramaticales o las palabras también son muy similares, pues quizá eso también lo hace más fácil. Pero te podría decir que sí. Entonces, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan los estudiantes cuando aprenden español? Pues yo he podido observar que los tiempos verbales, sobre todo los pasados, es algo muy común donde hay mucha confusión. Bueno, como tú sabes bien, el pretérito perfecto versus pretérito indefinido o con el imperfecto, ¿no? Eh, es un idioma que también es muy rico en tiempos verbales y eso a la hora de estudiar estos tiempos, pues puede ser un poco bastante confuso. Por supuesto, mencionar el subjuntivo. Es un modo ¿no? Como tenemos el indicativo, subjuntivo, imperativo, pues este modo no existe en todos los idiomas. Entonces, una persona que es inglesa o que habla inglés, pues obviamente le va a costar, ¿no? Entonces, te diría que sobre todo destacaría los tiempos verbales pasados y el subjuntivo, pero también podemos mencionar la confusión del verbo estar, verbo ser, las preposiciones por y para o las preposiciones en general, también te diría, porque cuando tenemos un verbo o utilizamos una preposición, dependiendo de la preposición que usemos, pues una palabra o un verbo va a tener una función u otra. Entonces es un mundo muy amplio que también quería mencionar, sí. Bueno, entonces la gramática, el aspecto más difícil. En general sí, es la gramática. Yo creo que sí, porque la pronunciación con práctica
haciendo lecturas, haciendo correcciones, pues se puede trabajar y yo creo que en poco tiempo se puede dominar mejor que la gramática. Yo creo que la gramática cuesta un poco más y hay que practicarla durante mucho más tiempo para aprenderla pues de la forma más eficaz posible, ¿no? Vale. Y entonces, ¿qué aspectos del español suelen sorprender a los estudiantes, a los estudiantes extranjeros? Pues te diría que la diferencia es decir, cuando tenemos una misma palabra, por ejemplo en España, y la misma en Latinoamérica, Por ejemplo, por ejemplo el verbo coger, te quería comentar, pues en España tiene un sentido y en Latinoamérica o en la mayoría de países de Latinoamérica tiene un sentido muy diferente, no tiene nada de relación. O por ejemplo la palabra móvil, celular, ¿no? Sobre todo, aquí se puede identificar cuando un alumno ha tenido un profesor de Latinoamérica, por ejemplo, que la nota. pronunciación, o claro, o la pronunciación o el uso de ciertas palabras o expresiones, pues ahí quiero destacar que hay una diferencia entre el español de España y el español de Latinoamérica. Entonces, eso suele sorprender bastante a los estudiantes. Pues eso sí, sobre todo, pues eso. Acabas de hablar de la pronunciación. ¿Es que tú puedes diferenciar fácilmente los diferentes acentos de México, Argentina, Venezuela? Sí, sobre todo los acentos que son muy marcados, ¿no? Por ejemplo, el acento de Argentina, que también es muy similar al acento de Paraguay, es que por lo menos nosotros, los nativos de España, lo identificamos al vuelo, como esa expresión que se suele decir, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, sí, es fácil de identificar los acentos de cada país. Sí que es verdad que luego hay otros países que el acento es muy similar y cuesta un poco identificar, pero hay otros países que los rasgos son muy marcados o están muy marcados. Sí. Yo tengo muchos alumnos que acaban de comenzar a aprender el español. ¿Y qué consejos le darías? ¿Qué consejos le darías para que se sientan más tranquilos? Bueno, si los alumnos que me comentas ya tienen más tiempo libre porque o quizá están jubilados o no van o no tienen que estudiar y todo eso, mi consejo que siempre he dado desde que comencé a dar clases hasta día de hoy es tocar el idioma un poquito cada día, ya sea en forma de escuchar un podcast que son 5 minutos, 7 minutos, un poquito cada día. Yo creo que y estoy segura de que todo el mundo tiene 5 minutos al día para adentrarse y tocar un poco de más cerca el idioma. Pues escuchar podcasts, leer libros, leer artículos también, por ejemplo, de la prensa de España o de un país hispanohablante, porque también la cultura y estar actualizado con el país pues, también es algo positivo. Por supuesto, hablar, ver películas, ver series, si es necesario con subtítulos, por supuesto, sobre todo al principio, pero en definitiva tener contacto con el idioma, esa constancia, porque parece algo insignificante, 5 minutos, pero es que seguro, seguro que vas a aprender una palabra nueva y la vas a ver en contexto, que es lo más importante, ¿no? Entonces, considero que es algo súper positivo. Tener contacto con el idioma, sin duda. Bueno, si yo añadiría también escuchar música Sí, sí, por y, supuesto. Sí, sí, sí. y además, bueno, para mí aprender un idioma es como hacer deporte. La disciplina es Exacto. muy importante, esencial, lo que tú dices. Si lo hacen todos los días, constantemente, sí que van a mejorar su nivel. Vale, muy bien. Entonces, ¿crees que hay algún truco para aprender a conjugar los verbos? Porque en español hay una diversidad enorme de terminaciones. Pues sí, yo utilizo un pequeño truco que es para comenzar a tener un primer contacto con los verbos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del presente del indicativo, por ejemplo. Pues normalmente comienzo viendo los verbos de la rutina diaria, los verbos más comunes o más usados en nuestro día a día, ¿no? Porque al final, para practicar esos verbos, pues en clase puedes preguntar, bueno,
Hoy, ¿qué actividades vas a hacer? Pues, ¿no? Para utilizar no solamente el presente, sino cualquier tiempo, ¿verdad? Entonces, comenzar con verbos más cotidianos, más de uso diario, y poco a poco ir ampliando. Primero, verbos regulares, sin duda, ver las formas, las terminaciones que se aplican a los verbos regulares. Y una vez que esa parte está más dominada, pues comenzamos a los verbos irregulares, que como has dicho, bueno, algunos cambian tanto que no parecen ni el mismo verbo, ¿no? Y también me gusta mucho ver y analizar o comentar con mis alumnos los cambios ortográficos o vocálicos que sufren algunos verbos también cuando los conjugamos. Y además, esto Ejemplo, no sé, perdón. sí, el verbo pensar, yo pienso, o el verbo dormir, yo duermo, tú duermes. Pero claro, algo interesante que tiene esta parte es que esta regla o este cambio no se aplica a todos los sujetos. ¿Vale? Porque nosotros dormimos, mantiene la misma raíz. Entonces es algo muy interesante que cuando el alumno ya tiene cierto nivel, me gusta comentar también y analizar con ellos. Entonces, ¿qué papel juegan las diferencias dialectales en el aprendizaje? Porque sabemos que en España hay varios dialectos en casi todas las comunidades. Tú eres de Andalucía Eso y es. bueno, allí es el andaluz. Pues yo considero que las diferencias dialectales enriquecen el idioma. No hay un dialecto mejor, no hay, para mí todo enriquece muchísimo el idioma y bueno, es verdad que cuando un alumno comienza a estudiar español, yo personalmente recomiendo estudiar un idioma, perdón, un dialecto o el castellano que es un poco más estándar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, si tiene interés en aprender, por ejemplo, andaluz, que yo a veces en mis clases, pues me gusta introducir o añadir alguna expresión andaluza que solamente se utiliza aquí o alguna palabra que solamente se utiliza aquí, pues yo creo que eso enriquece también mucho el aprendizaje, ¿no? Sí, bueno, ¿te importa dar un ejemplo? Porque yo, la verdad, de andaluz no sé nada. Pues, por ejemplo, por una jarta. Una jarta es una cantidad muy grande de algo, ¿vale? Por ejemplo, hoy he comido una jarta, pues he comido muchísimo, ¿vale? Y esta palabra se suele utilizar, te diría, que en todas las ciudades de Andalucía, porque cada ciudad también tiene sus diferencias, ¿vale? No en toda Andalucía se habla igual, podemos comentar el seseo, el ceceo, hay diferencias. Y una expresión, por ejemplo, la vincompae, que es muy de Granada, que si lo trasladamos al castellano es la Virgen compadre. Y eso que, bueno, se utiliza cuando queremos expresar sorpresa, ¿no? Una sorpresa por algo. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los alumnos, los estudiantes? Pues te diría que principalmente tres. Verbo ser y estar, incluso en alumnos más avanzados hay casos o situaciones en los que todavía hay algún error, a veces, no siempre. Los tiempos verbales, la conjugación, pretérito perfecto indefinido. Incluso, como te comento, en alumnos un poco más avanzados también hay casos en los que se siguen cometiendo estos errores y el uso correcto de las preposiciones también. Incluso ahora acabo de recordar también la diferencia, bueno, no la diferencia, sino los diferentes usos que tiene para preguntar qué y cuál. Aquí también es bastante común ver algún caso donde hay confusión. Sí, así que te podría decir, te podría nombrar, creo que bastantes más, pero principalmente y los que más se repiten son estos. ¿Crees que aprender español podría mejorar la comprensión de otras lenguas romances? Sí, como he comentado anteriormente, son lenguas que comparten mucho, ¿no? A nivel gramatical, a nivel de vocabulario. Entonces, si una persona que no es nativa de un idioma romance y aprende español, pues seguramente también va a ser mucho más fácil aprender italiano o aprender francés, por ejemplo.
Así que sí, yo considero que el aprendizaje del español también facilita la comprensión o el dominio, incluso si dedicas más tiempo y realmente quieres aprender bien ese idioma, pues considero que el español sí ayuda. Sí. Vale. ¿Crees que para dominar el español tenemos que aprender más sobre la cultura hispana? Pues sí, porque yo creo que tiene mucha conexión el aprender un idioma y también trabajar a su vez la cultura de este idioma a través del idioma. Si por supuesto puedes visitar el país, pues muchísimo mejor, ¿no? Considero que sí, porque es como si aprendes a tocar un instrumento, pero no sabes leer música, ¿no? Pues vale, sí, lo tocas, pero puede ser mucho mejor, puede ser mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las expresiones, los modismos, el tono de la comunicación, que son factores que influyen mucho también, eh, factores del contexto cultural que también afectan al aprendizaje del idioma. Así que creo que sí, están totalmente conectados y es fundamental que haya ¿no? Como una especie de ayuda, ¿no? Del uno al otro. Yo lo veo un poco así. ¿A ti qué te motivó a convertirte en profesora de español? Pues, si soy sincera, yo siempre he querido ser profesora de español, desde siempre. Por eso hice filología hispánica, como ya sabes. Y cuando acabé la carrera, pues la mayoría de la gente, también lo que nos imponía un poco la sociedad en ese momento, ¿no? Que hace ya unos 12 o 13 años, te estoy hablando atrás, pues era acabar una carrera, presentarte a unas oposiciones, tener una plaza y ya pues tener como una estabilidad en tu vida, ¿no? Sí. Pero yo sabía que yo no quería opositar. Digo, ¿por qué? Todo el mundo, pero a mí realmente no me llena estar en un instituto dando clases tan genéricas, eso no me llenaba. Yo sabía que me apasionaba mi lengua, porque por eso estudié la carrera, pero no quería enfocarlo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues cuando acabé la carrera, comencé a trabajar pues en una cafetería durante un tiempo, luego en otra, en una fábrica. Entonces, para ahorrar un poquito y así seguir formándome y ya directamente enfocarme en la enseñanza de español a extranjeros. Y así fue, pero fue antes de lo previsto, porque tuve un accidente en el último trabajo que tuve, sufrí un accidente laboral y ahí fue cuando mi cabeza cambió el chip y dijo, es que Laura, ¿qué haces aquí? Realmente tú no tienes que estar aquí, no estás feliz aquí. Y ya dije, mañana me matriculo en el máster de enseñanza para extranjeros, luego hice otro máster en comunicación y al final desde ese momento me seguí formando y, y ya pues me dediqué 100% a dar lo mejor de mí en clase. Comencé a dar clase en una plataforma. Al principio pues recibía alumnos, estaba muy motivada, eso también me ayudó mucho a saber cómo enfocar un poco también mi camino, con quién quiero trabajar y todo eso. Y a día de hoy pues súper feliz, porque pues bueno, tengo alumnos como tú que hace que esto merezca la pena, la verdad. Muy feliz. Gracias. ¿Y qué es lo que más disfrutas de enseñar español? Lo que más disfruto es ver el avance real de mis alumnos, ¿no? Que yo vea que utilizan lo que vamos explicando en clase y que lo utilizan de una forma correcta, para mí es lo más grande, ¿no? Y también el agradecimiento. Es que, por ejemplo, llegue un alumno y me diga, Laura, es que he tenido que hablar español con mi jefe de Madrid, cosa que quizá meses antes o un año antes no podía. Y me dice, es que gracias a ti he podido mantener una conversación con él y una hora hablando en la reunión, todo en español. Y yo para mí eso yo ese día duermo mejor que nunca, ¿no? Entonces, lo que más disfruto es eso, el avance y ver a ellos felices también y que sobre todo están aplicando lo que aprendemos también en su vida real, ya sea en lo personal como en lo profesional. Para mí, con eso ya me doy por satisfecha, de verdad. Bueno, sí, lo de aplicar es muy, muy importante. Estoy de Totalmente. acuerdo.
¿Y tienes alguna anécdota divertida o interesante de tus clases? Bueno, podría destacar que recuerdo que hace unos meses, en verano, un alumno me dijo que estaba embarazado. Entonces quería decir avergonzado. Aquí tenemos el falso amigo con el inglés un poco que entonces nos reímos un montón, le expliqué que era un falso amigo, además aprovechamos para ver otros falsos amigos también bueno, que llevan a cometer algunas veces errores en español. Entonces, te podría destacar esa anécdota. No hay nada más grande o más gracioso, la verdad, porque en general mis clases son bastante divertidas. Entonces, te diría que es una secuencia de pequeñas anécdotas, quizá también, pero podría destacar esta, por ejemplo. Vale, muy bien. Cuando yo empecé a aprender español, no había una conexión a Internet constante como ahora. ¿Y cómo crees que ha cambiado la enseñanza de idiomas con la tecnología? Porque ahora tenemos un océano de información, pero Totalmente. Bueno, yo creo que ha cambiado de una forma muy positiva. Las clases pueden ser mucho más personalizadas, ¿no? Puedes encontrar un profesor y perdón, y los profesores pueden encontrar también estudiantes de una forma privada. Puedes elegir también el profesor que tú quieres. Las clases son mucho más enfocadas en tu avance, ¿no? En tu ritmo, en todo lo que un estudiante, pues, ¿no? Cada estudiante es un mundo, ¿no? Entonces, para mí eso es una gran ventaja. Por supuesto, cabe mencionar los recursos interactivos que tenemos también para aplicar en clase o para mandar deberes a los estudiantes, ¿no? Diferentes aplicaciones donde tú puedes crear ejercicios, el estudiante los hace, eh, tú los recibes, o es muy cómodo, muy accesible. Y yo la verdad que el avance que he visto bajo mi punto de vista es muy positivo. Además, no solamente en clase, sino el uso de la tecnología, de Internet, de redes sociales, pues también nos hace conocer a gente de todo el mundo. Y en este campo tan precioso que me encanta de la enseñanza, pues también conoces a alumnos y a gente muy interesante. Y es gracias a mm, todo eso. hay una gran diversidad. Mm. ¿Y qué método de enseñanza prefieres y por qué? ¿O cuál es el método que más utilizas en tus clases? La Bueno, conversación, es la exacto, escrita. exacto. Bueno, teniendo en cuenta que me enfoco ya en alumnos intermedios avanzados, es un perfil de estudiante que ya lo que quiere es hablar, tener soltura, hablar con confianza, con fluidez. Entonces, sobre todo, mis clases son conversacionales. Pero obviamente, si como también me dedico a la corrección de errores, porque siempre que un alumno habla estoy muy atenta, pues si tenemos que detenernos y hablar, explicar o poner en más ejemplos o incluso dedicar una clase a ese punto en el que se está equivocando, pues lo hacemos así. Pero sobre todo conversacional. Sí que es verdad que dominar un idioma no es solamente hablarlo, ¿no? Entonces también suelo mandar tareas de redacción o para la próxima semana vas a escuchar este podcast y me vas a hacer un resumen o vamos a comentar el vocabulario que no entiendes o directamente escuchamos un podcast en clase y también lo analizamos. Entonces es como un mix de todo, pero sobre todo se centra en la conversación. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío como profesora de español? Bueno, sobre todo al principio me costaba un poco soltarme también porque tuve un poco el síndrome del impostor. Entonces, al principio, explicar temas más complejos o los tiempos verbales me ponía un poco nerviosa. Pero actualmente es verdad que con la experiencia y al final vas viendo que todos somos personas, ¿no? Que los alumnos también son personas que no te van que no te van a juzgar, ¿no? Entonces eso me da mucha más tranquilidad y confianza y actualmente, pues ahora mismo creo que no enfrento ningún desafío de ese nivel, ¿no? Pero al principio sí lo pasaba un poco mal con la explicación de quizá cosas más complejas.
Sí, Bueno, sí, porque tus alumnos son extranjeros, porque tú te todos, enfocas en la enseñanza de español como lengua extranjera. eso es. ¿Y qué Exacto. tipos de alumnos tienes? ¿De dónde vienen tus alumnos? ¿De qué nacionalidades son? Pues bueno, hay una gran variedad y quiero decir, porque quiero que les mandaré esta grabación, este vídeo a mis alumnos y quiero mencionar, hay una gran diversidad en este aspecto. Tengo alumnos polacos, alumnos italianos, una alumna griega, alumnos alemanes, alumnos americanos que viven en España. Tengo un alumno que es kazajo de Kazajistán y habla muchos idiomas también, habla ruso, habla alemán, ahora habla súper bien español y entonces, pues como puedes ver, hay una gran diversidad de países, ¿no? Y bueno, de Francia también tengo dos alumnas, así que un poco de todo. ¿Y cuál es tu mayor satisfacción al enseñar el español? Pues como he comentado anteriormente, ver cómo ellos ganan confianza, se sienten seguros, hablan sin miedo a que nadie les diga o les mire raro, ¿no? Entonces, para mí eso es una satisfacción. También cuando explico algo, siempre pregunto, vale, ¿tienes alguna duda? ¿Está todo claro? No, Laura, todo bien, lo he entendido todo bien. Digo, bueno. Ya cuando practiquemos se demostrará, ¿no? Pero que ellos me digan que sienten que lo entienden todo y demás, a mí me satisface muchísimo. Tú vienes de Andalucía y Así es. actualmente vives en Granada. Y bueno, me gustaría hablar un poco sobre Granada. Yo de momento no he estado allí, pero ¿qué tiene Granada que le hace especial para ti? ¿Hace mucho que vives allí? Bueno, en primer lugar, te recomiendo, por favor, que vengas a Granada. Primero para tomarnos un café y Mucho segundo gusto. para que, pues cuando quieras. Bueno, Granada, yo tengo que decir, ¿vale? Que yo soy de Almería, de un pueblo de Almería muy bonito que está en la montaña, en la sierra. Y bueno, yo amo mi ciudad también, tengo allí a mis mejores amigos y a mi familia, pero por amor, pues me vine a Granada, vivo en Granada desde hace casi 2 años y la verdad que la magia, el ambiente que se respira en Granada no se puede ver en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, como te digo, la cultura de Granada, las calles, es como la envoltura, ¿no? Un poco de todo, el ambiente, la gente, los bares, la gente de la calle, es que es todo tan precioso que es magia, para mí es magia. Y siempre que salgo a dar un paseo o visito un lugar nuevo, siempre supera lo anterior. Entonces es todo muy, muy especial, muy especial. Entonces, ¿se puede decir que la cultura andaluza influye en tu enseñanza de español? No realmente, a pesar de ser andaluza, yo mis clases las doy hablando como estoy hablando ahora contigo. No hablo con mi acento andaluz, eso lo hago con mi familia o con mis amigos, ¿no? De toda la vida. Entonces, sí que es verdad que si un alumno desea vivir en Andalucía y quiere tener un profesor o una profesora adaptado al acento, ¿no? A la a la diferencia que hay, y quiere aprender andaluz, pues en 2 ocasiones ya me ha pasado y entonces pues yo hablo íntegramente en andaluz en clase. añe- em, Incluyendo expresiones de Andalucía y vocabulario de Andalucía. Hablamos muchísimo de cultura de Andalucía, pero en situaciones muy específicas. Solamente desde que yo comencé a dar clases online me ha pasado 2 veces. Generalmente el 90% de mis estudiantes prefieren estudiar un español más estándar. Entonces, ¿te importaría compartir con nosotros algunas palabras o expresiones típicas de esta región Vale, de Granada, ¿no? ¿Te de Granada, de refieres? Andalucía? Sí, como quieras. Vale, bueno, de Granada te puedo decir que es muy común decir Illo. ¿Qué pasa, Illo? O ¿cómo estás, Illo? Esto también Un tío. es el diminutivo de chiquillo, ¿vale? ¿Qué chiquillo? De una forma cariñosa, ¿no? Entre colegas, hay cierta confianza. Entonces es bastante común decir Illo,
entre amigos, pero no solamente en Granada, en más ciudades también se emplea esta palabra. O, por ejemplo, estás empanado. Empanado viene de la, bueno, es la palabra empanado, ¿vale? Y la palabra empanado se utiliza para la carne cuando la envuelves de huevo y pan, ¿no? Eso es empanar algo. Pero en Andalucía es muy común decir estás empanado. Eso quiere decir que estás muy distraído, que no estás concentrado en lo que tienes que hacer. Así que pues, con estos dos ejemplos son los que ahora más recuerdo, porque son bastante comunes. Vale, gracias. ¿Y qué tradiciones o costumbres granadinas crees que deberían conocer tus estudiantes de español? ¿Hay algo más específico? Pues bueno, como muchos sabréis, en Andalucía lo más típico son las ferias, las fiestas que son unas fiestas muy grandes que duran pues entre 7 y 10 días, por ejemplo, la Feria de Sevilla, la Feria de Abril de Sevilla. Pues en Granada también existe esta feria, es un poco más corta y tiene otro nombre, que es el Día del Corpus o la Semana del Corpus. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues la gente sale a la calle a comer, a divertirse en las casetas, la gente bailando, el típico rebujito, esta bebida tan típica de Andalucía y de las ferias sobre todo. Entonces, podría destacar esa. Y aparte de fiestas o de tradiciones, pues también recomiendo mucho visitar la Alhambra, que es preciosa, es uno de los monumentos más bonitos que tenemos en España. Bueno, sí, a ver, y el flamenco, porque casi la primera cosa que se le viene a uno a la cabeza cuando le dicen Andalucía o España es el flamenco. Sí, bueno, es que es el flamenco, la cuna del flamenco es Andalucía. Entonces, pues claro, y además es una tradición que es muy común que se transmita de generación en generación, ¿no? Pero quiero, quiero aclarar que no a todo el mundo que es de Andalucía le gusta el flamenco o está todo o en todas las fiestas va vestido de flamenco o vestida de flamenca, ¿vale? No todo el mundo. Yo hablo por mí, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues el flamenco, pues vale, vas a una feria, como he comentado, te lo pasas muy bien, bailas un poco, pero no es mi fuerte y esto también le pasa a mucha gente. Es decir, no a todo el mundo le gusta el flamenco y demás, pero está claro que tenemos unos artistas que algunos continúan su trayectoria, algunos ya no están, del mundo del flamenco, cantantes, bailadores, personas que tocan instrumento como Paco de Lucía, la guitarra española, pues eso hay que destacarlo, ¿no? Hay gente magnífica, así que es un arte, ¿no? Es un arte. ¿Te gusta la paella? Me gusta la paella, me gusta más la paella que hace mi madre que la original de Valencia, tengo que decirlo, ¿vale? Pero sí, me encanta, es una comida que como todos sabemos es muy típica de España y que, bueno, puede ser también muy variada, ¿no? Con sus ingredientes. Al final puedes hacer paella de pulpo, con carne de pollo, con otro tipo de carne, con marisco, con verdura. Entonces es una receta bueno, que puedes confeccionar un poco también a tu gusto. Entonces, sí, en general sí me gusta bastante. A Sí, mí también me encanta. sí. Bueno, en España hay muchas culturas, diversas culturas. ¿Cómo describirías perdón, la relación entre el español y las diversas culturas? Vocabulario, has dicho que hay muchas palabras que provienen del árabe. Bueno, eso es el resultado de Sí, bueno, las palabras que provienen del árabe no se utilizan a nivel general en España, ¿no? Por ejemplo, almohada o alfombra. alfombra, alcantarilla, eso es una palabra, ¿no? Que no se diferencia por comunidades ni por regiones. Respecto al vocabulario, quizá con la cultura, pues bueno, las fallas de Valencia, de donde son las paellas, ¿no? El origen de la paella, pues aparte de tener el propio dialecto, el valenciano también, pues también hay palabras en torno a su fiesta más grande, que son las fallas de Valencia, pues un vocabulario pues específico, ¿no? La palabra fallera, la gente que se viste de fallera, las chicas, los chicos, pues son palabras que
que vienen de la cultura, ¿no? Que tienen relación con esa cultura o que son específicas para nombrar algo de esa tradición. Entonces, sí, sí, claro que hay relación. ¿Por qué es importante aprender idiomas? Bueno, principalmente porque aprender idiomas es como viajar, ¿no? Te abre la mente, también como hemos comentado a lo largo de esta entrevista, la cultura también te conecta a conocer a través de aprender ese idioma, pues muchas cosas, cultura, gastronomía, tradiciones, ¿no? Entonces, es que considero que es súper importante, muy importante. Entonces, ¿qué ventajas tiene el aprendizaje del español? Bueno, el español, como he comentado, también se habla muchísimo en muchísimos países y ahora, según me han comentado, pues en muchos países o en muchas empresas el español es un idioma que se va a comenzar a exigir poco a poco, Mm. pero va a crecer. De aquí a 2030, pues dicen que el español va a aumentar muchísimo su demanda. Entonces yo considero que será por algo, ¿no? Un idioma importante que muchísimas personas hablan, porque hay muchísimos países donde se habla este idioma, independientemente de la variedad, ¿no? Sí. Entonces, pues no me sorprende que crezca y que se considere que es importante aprender este idioma, la verdad. Bueno, sí, es el segundo idioma más hablado después del inglés. Bueno, el Exacto. chino sí que ¿Chino? se habla de muchísima gente, pero bueno, el español es la lengua, la segunda lengua más utilizada. Exacto. A ver, entonces, dime tú, ¿hablas otras lenguas? Otras. Eh, no todas las que me gustaría. Sinceramente, me encantaría tener la capacidad que muchos de mis alumnos tienen para absorber las lenguas o el aprendizaje de una nueva lengua, ¿no? En mi caso, domino el inglés, no a un nivel mm, increíble, pero me puedo defender un poquito. A veces he dado clases en inglés o si he viajado, pues he utilizado el inglés, pero es el único idioma que realmente, con el que realmente me podría comunicar más o menos. El francés entiendo un poco, podría utilizar algunas palabras, pero no de una forma más fluida. Aprender un idioma, apar- aparte de las habilidades lingüísticas, desarrolla y habilidades no lingüísticas. Pues yo considero que sí, que te abre la mente, como he comentado antes, ¿no? No solamente dominar una lengua es hablar o entender el idioma, es entender otras cosas, otros aspectos, como por ejemplo, pues las tradiciones, la cultura, la forma de vivir que tiene la gente directamente, no fuera de las tradiciones, el día a día. Por ejemplo, la siesta, ¿no? La siesta, algo súper típico en España, ¿no? Esa pequeña cabezada que damos después de comer para descansar un poquito. ¿Crees que hay una edad ideal para aprender un idioma? Yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender, sinceramente. Aquí la única condición que yo veo para aprender un idioma es un poco el tiempo del que tú dependes, ¿no? Del que tú dispones, mejor dicho. Si una familia tiene, no sé, muchos hijos, trabaja muchísimo, pues quizá lo último de lo que tiene ganas es de no calentarse un poco la cabeza aprendiendo un idioma, a no ser que sea realmente necesario. Entonces, si alguien tiene tiempo y tiene las ganas, la motivación o una razón para aprender un idioma, pues para mí no hay edad, sinceramente. Ni Entonces, para un idioma ni para nada. entonces, ¿qué les dirías a los alumnos que encuentran dificultades? Porque yo tengo un montón de alumnos que, bueno, no se atreven a hablar por creyendo que van a cometer un error. Es algo súper común que yo trabajo día a día con ellos y es crear un ambiente relajado donde ellos se sientan cómodos. Ya sé que por supuesto tú lo haces así porque eres magnífica, pero estar tranquilo es algo súper importante y transmitir un poco el no pasa nada, ¿no? Aquí estamos para aprender. Yo soy tu guía, yo te voy a ayudar. Ya está. Entonces con eso es suficiente. Es verdad que enseñar un idioma
no solamente se trata pues bueno, de enseñar aspectos gramaticales o lingüísticos, ¿no? Sino también mantener esa motivación en el estudiante, porque esto es como todo, ¿no? Es una carrera de fondo que tiene altibajos y que vas a tener días que dices, madre mía, qué bien hablo español o otro idioma. O hoy, por ejemplo, "Uf, es que no estoy inspirada y no me viene ninguna palabra a la cabeza, ¿no? Entonces hay que estar ahí y que ellos se sientan tranquilos. Entonces es algo que yo considero muy importante, un porcentaje muy alto también de que un aprendizaje o una clase sea efectiva. Además, yo creo que es un intercambio, porque no Total. solo los alumnos aprenden, nosotros siendo Sí, profesores igual aprendemos mucho. continuamente. Y eso es lo que yo les digo a mis alumnos, que tranquila, yo también, o tranquilo, yo también aprendo de ti o he aprendido algo nuevo. Es verdad. Sí, es así. No había pensado yo en ese punto, pero totalmente toda la razón. Toda la razón. Es verdad que todos los días se aprende algo de ellos también, de su cultura o de la forma de vivir en su país o de algún aspecto lingüístico, ¿no? También se aprende muchísimo, sí. Bueno, sí. Y entonces, ¿qué recursos les recomendarías a los alumnos que quieran aprender fuera del aula, fuera de clase, de forma independiente, digamos? Bueno, estudiar de forma independiente yo creo que va a depender del nivel que cada estudiante tiene. Si ya tienes un nivel suficiente que tú piensas que te puedes defender y consideras o tu profesor considera que estás en un punto en el que puedes continuar en solitario, pues, ¿qué te recomiendo? Quitar los subtítulos de las películas. Quitar todos los subtítulos. Al principio recomiendo subtítulos, después nada, nada, ningún tipo de ayuda en ese aspecto. Leer muchísimo, hacer lecturas de libros interesantes con vocabulario muy avanzado, donde ellos también por el contexto puedan saber cuál es el sinónimo de la palabra básica que ellos dominan. Todo eso al final para despegar es súper positivo. Y para alumnos un poco de intermedios o niveles principiantes, principio de intermedio, que están ahí todavía en el camino, que sí que no, pues trabajar mucho la audición. En general las cuatro destrezas, pero la audición sobre todo y hablar, que sobre todo que cualquier ocasión que tengan para hablar español, que la aprovechen. Si van a un restaurante, si vienen a España 2 días, da igual, habla español o intenta prestar atención al idioma. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias. A ti. Para mí es un placer, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que ha sido muy útil para todos que han visto, que están viendo y van a ver este video. Si alguno de vosotros quiere tener su clase privada con Laura, aquí en la descripción voy a dejar su contacto para que la podáis contactar. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias y espero volver a verte otra vez hablando de otro tema interesante sobre el español. Muy pronto, seguro que muy pronto. Yo también te quiero agradecer de verdad en mayúsculas que hayamos pasado este rato tan bueno, tan agradable y hablando sobre algo que nos apasiona, ¿no? A las dos. Entonces, cuando es mi frase, ¿no? Cuando algo se hace con pasión, no puede salir mal. Así que encantada de estar Seguro. aquí y nos vemos pronto. Gracias.